Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Salmo 136. Vamos a buscarlo y vamos a orar para que el Señor guíe esta reunión y guíe el mensaje, guíe mi mente, mi corazón. Te voy a pedir, Dani, si puedes dirigirnos en oración. Nuestro Dios, en tu presencia, humillados por tu grandeza y por nuestra pequeñez, sabemos, Señor, que humillados somos recibidos, y en este momento queremos pedirte, Señor, que obres en cada uno de nosotros, que tenemos tanta necesidad de ti. Que nos hables, que nos enseñes, que traigas luz a nuestra vida, que podamos entender tu palabra, que bendigas a Marcelo y pongas palabras claras en él también, que lo guíes para que todos podamos ser edificados y para que tu nombre pueda ser glorificado. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el Salmo 136 habla en varias oportunidades del atributo de Dios que hoy vamos a compartir con la ayuda del Señor. Dice el verso 1: Dad gracias al Señor porque Él es bueno. ¿Vimos este atributo? La bondad de Dios. ¿Se acuerdan quién lo mencionó? Moisés. Él habló de este atributo de Dios. Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Él hizo toda la creación. Hay canciones que a veces cantamos que hablan acerca de la creación de Dios y que refleja esto justamente, la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, las estrellas, hizo las galaxias, hizo los planetas, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas donde vivimos, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, ¿cuáles son? El sol que brinda luz, que brinda energía, que brinda calor, la luna que otorga la estabilidad a la tierra, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Y luego saltamos al 23, que viene la descripción donde el Señor libera a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud que el pueblo estaba sufriendo en Egipto. Y dice el verso 23: el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuáles son los atributos que vimos hasta ahora? Aparte de que Dios es bueno. ¿Qué más? Misericordioso. Creador. Hoy vamos a ver ese atributo, justamente, que Dios es misericordioso. Pero la pregunta es si podemos recordar juntos los atributos de Dios que hemos visto en estos domingos pasados. La justicia de Dios, ¿se acuerdan quién lo compartió? Isaac. La ira y justicia de Dios, exactamente, las dos cosas juntas. Que Dios es bondad, la bondad de Dios, omnipotente, que estuvo a cargo de Marcos, la santidad de Dios, que estuvo a cargo de Daniel.
Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor la misericordia de Dios, que es un atributo extraordinario de Dios y que también debería estar en cada uno de nosotros, si hemos conocido al Señor. ¿Qué significa misericordia? Amor al miserable, dice alguien por ahí. Misericordia se refiere específicamente a una especie de sensibilidad que debería haber en nosotros hacia el dolor de la persona que está pasando una aflicción. Hay personas heridas, personas lastimadas, personas que están mal. Y misericordia precisamente es eso, esa sensibilidad. Cuando veo el dolor ajeno, pero que no se queda en eso, sino que es movilizada la persona a llegar hacia la otra persona para aliviar ese dolor, para eliminarlo si es posible, erradicarlo, pero básicamente se caracteriza porque es acción, no se queda con el dolor. Por eso decía que es una característica, en nosotros es un sentimiento, en Dios es un atributo, es un sentimiento en nosotros que refleja, sí, precisamente lo que Dios es en esencia, que es compasión. Dios es compasivo, Dios es amoroso, Dios suple este tipo de necesidades, es bondadoso y tierno, y a su vez la persona que es misericordiosa no mide si la otra persona que está teniendo un sufrimiento determinado es merecedora o no de nuestro socorro, ¿se entiende? No mide eso. Imagínense si el Señor hubiese medido eso en nosotros. Ninguno de nosotros hubiese sido alcanzado por la gracia de Dios. El Señor, cuando preparaba el tema, se me venía a la mente, ¿se acuerdan los 10 leprosos que salen al encuentro del Señor, que estaban apartados, que estaban aislados y que le claman al Señor y le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros? ¿Y qué hizo el Señor? Se detuvo y les dijo: vayan, preséntense al sacerdote. Y sucedió que mientras iban, ¿cuántos fueron sanados? Los 10. ¿Cuántos volvieron a darle gracias? 1. ¿El Señor sabía esto o no? Lo sabía de antemano. Pero sin embargo, a pesar de que Él sabía de antemano lo que iba a suceder, Él tuvo misericordia con los 10. 1 volvió. Y no solo eso, sino que este que volvió era extranjero. Cuando Bartimeo, el ciego, estaba clamando al costado del camino: Señor, ten misericordia de mí, el Señor también se detuvo. Y a pesar de que lo querían frenar para que no se acerque al Señor, para que no llegue a Él, el Señor se detuvo y sanó su vista. Tuvo misericordia de él. ¿Se acuerdan del gadareno que estaba aislado en las afueras de ese pueblo, de esa ciudad, y que se cortaba y que rompía los grillos? Y el Señor tuvo misericordia de él. ¿Es lo mismo, pregunto, es lo mismo misericordia que lástima? No. ¿Seguro? No son parientas, no son nada. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? La misericordia nos conlleva una acción. Al revés. La lástima no siempre conlleva una acción, es una emoción. En cambio, la misericordia, por ende, trae un accionamiento. De quien siente esta misericordia. Bien, La bien. misericordia es como que no se lo merece, pero se lo da igual. No nos merecemos el amor, pero nos da igual. Y la lástima es como que le damos, porque nos da lástima. Desde un punto de orgullo, ¿no? ¿Quién dijo orgullo? Sí, la misericordia, ¿qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Y qué es lo que Él quiere que nosotros también reflejemos, implica
acción, lo que decía Mati, implica acción. Es decir, te moviliza, ese sentimiento de misericordia te moviliza a activar. Es decir, que la persona que tiene misericordia va a hacer todo lo posible por solucionar, por aliviar, por acercarse a la persona que está sufriendo y padeciendo y de alguna manera llevar consuelo, ayuda y alguna solución, así sea paliativa, no importa, pero se moviliza hacia la persona que está padeciendo. Yo le preguntaba a Cheche en el intervalo, ¿qué es lo que te moviliza, Cheche, ir con tu esposo y tu familia a España, a trabajar con refugiados? Se lo preguntaba de corazón. Ella me mencionaba que lo que más le moviliza es el deseo de ver el poder de Dios obrando en las personas que nunca han escuchado el mensaje de salvación. Que de alguna manera es esto, es la misericordia que Dios tuvo con nosotros y que pone en nosotros la que los moviliza a ellos y la que nos debiera movilizar a todos donde Dios nos llame, eso está claro. Pero lástima implica pasividad. Es decir, la persona que tiene lástima porque ve en la televisión niños hambrientos o niños desnutridos o lo que estamos viendo ahora, estas personas que están inmigrando de Venezuela con mucha necesidad, te da lástima, pero la lástima implica pasividad porque te lleva simplemente a dolerte, a conmoverte con la situación, pero nada más. Nada más. Y pregunto lo siguiente, cuando alguna situación de estas que podemos ver en la televisión o que podemos ver alrededor nuestro, o que está cerca nuestro, ¿cuál de estas situaciones, mejor dicho, para preguntar mejor, cuál de estas situaciones que vemos habitualmente alrededor nuestro, como por ejemplo que un hermano se quede sin trabajo, me moviliza o me genera misericordia y cuál me genera lástima? ¿Se entiende la pregunta? Yo quiero mencionar una serie de situaciones, como por ejemplo personas que están perdidas en adicciones y que tal vez están muy cerquita nuestro o no, pero ¿qué genera en mí? ¿Misericordia o me genera lástima? Cuando vemos familias en crisis, ¿qué genera en mí? Cuando vemos personas que han perdido su ser querido o que padecen alguna enfermedad, ¿qué genera en mí? Esto lo pregunto simplemente no para que me contesten, sino para que pensemos realmente delante del Señor, ¿qué es lo que genera en mí este tipo de situaciones que están alrededor nuestro? No que veo en la televisión, porque estoy tal vez imposibilitado a hacer algo si está lejos. No digo que sea imposible, pero sí prácticamente imposible. Ahora, pero situaciones que nos rodean a diario, ¿qué generan en mí? ¿Realmente generan esta actitud de misericordia que tiene que ver con la acción o generan simplemente pasividad? Hoy vemos, que es lo que me decía Checha hace un momento, vemos iglesias en Europa que están cerrándose cada vez más y vemos apatía en todas partes y en países que fueron pioneros en cuanto al evangelismo y a enviar misioneros, cada vez más apatía. ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros hoy como iglesia? Tengamos en cuenta que esta característica de Dios, este sentimiento, en el caso nuestro, es lo que mejor refleja
el carácter de Dios. ¿Se acuerdan la mujer sorprendida en adulterio? El Señor había bajado del monte y estaba en el templo enseñando, y aparecen unos fariseos con una mujer acusándola de adulterio. La habían encontrado en el acto mismo de adulterio, y en realidad ellos no tuvieron una pizca así de misericordia, nada. Lo único que les motivaba a ellos era ir en pos de la aprobación del Señor para condenarla. Pero si bien el Señor en ningún momento dice que Él aprueba el adulterio, pero Él escribía en tierra con el dedo, y levantando la vista le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se fueron yendo de a uno, después se queda con ella y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? No están. Ni yo te condeno, y muestra su misericordia. A pesar de que no era merecedora de misericordia, el Señor muestra misericordia. Ni aun yo te condeno. Ahora, cuando nosotros realmente hemos sido alcanzados, ¿fuiste alcanzado por la misericordia de Dios? Hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Qué lindo que es disfrutar de la misericordia de Dios, del perdón de nuestros pecados. Dios sabe todos los pecados que tenemos encima. Dios sabe absolutamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Más allá de que ante los hombres podamos disimular y mostrar el mejor aspecto posible, porque no nos cuesta mucho eso. El Señor sabe de qué nos ha perdonado, y nosotros sabemos perfectamente lo que hemos experimentado en cuanto al perdón de Dios en nuestra vida. Entonces, si hemos gustado esto, la misericordia de Dios, es necesario que lo recordemos periódicamente, que Dios nos ha perdonado, que Dios ha mostrado misericordia con cada uno de nosotros. El Señor fue durísimo con los fariseos. No hay registro en la palabra de Dios que haya sido duro con algún pecador, pero con los fariseos fue durísimo. Que se creían perfectos, que tenían un montón de conocimiento, que conocían mucho de las Escrituras, pero que estaban permanentemente procurando mostrar un aspecto exterior para que los hombres los vean de la mejor manera, pero por dentro el Señor mismo le dijo: son sepulcros blanqueados, y no tenían, como el caso de lo que leímos recién, ni una pizca de misericordia para con las personas. Ayer mencionaba, estamos estudiando los sábados las bienaventuranzas, y ayer leíamos el capítulo 7, pero en el capítulo 5 el Señor menciona bienaventurados, allí en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. Y las personas bienaventuradas, aquellos que son misericordiosos, van a recibir misericordia. Pero la persona que es misericordiosa no es de un día para otro. No es porque yo recibo a Cristo hoy y soy misericordioso. Es un proceso que conlleva unos pasos previos. ¿Se acuerdan cómo comienza la bienaventuranza? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que se reconoce necesitado. Bienaventurado la persona que dice: yo necesito de Dios, yo no soy autosuficiente, yo estoy limitado. Bienaventurado, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Después de reconocer esa situación, dice: yo necesito cambiar. Y a pesar de que sabe
acerca de sus limitaciones, trabaja con dolor, con esfuerzo para superarse, para cambiar aquello que falta aún. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan de alguna manera purificarse constantemente en obediencia a Dios. Y bienaventurados los misericordiosos, como en un video que vimos de Carlos García hace un tiempo atrás en reunión de matrimonios, él decía, la persona que tiene misericordia es como ese lienzo que ha sido empapado de aceite, no sé si se acuerdan, que es como un trapo que está lleno de aceite, que donde apoya ese trapo, donde se apoya, queda la marca de ese aceite. La persona que está empapada de la misericordia de Dios, que vive la misericordia de Dios, refleja, deja la marca en el lugar donde trabaja, en el lugar donde se mueve, en el lugar donde habita a diario. Hay un ejemplo a imitar que lo vamos a leer. Está en Lucas 10. Es muy conocida la parábola, pero viene bien recordar esto. La parábola del buen samaritano, en Lucas 10, vamos a leer a partir del verso 30. Dice, respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, alguien que conocía, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Yo creo que ni lástima de haber sentido. No lo dice la palabra, pero directamente pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, también hizo lo mismo. Pero cierto samaritano, extranjero, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión, tuvo misericordia y acercándose le vendó sus heridas. Accionó, no se quedó con la lástima, dio ese paso, se movilizó a partir de tener misericordia. Vendó sus heridas, derramando aceite y vino también sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que mostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él, el extranjero. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Refiriéndose a los fariseos, dice Mateo 9:13, dice, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿qué impide que muchas veces no tengamos nosotros esta actitud de misericordia? ¿Qué les parece? ¿Qué puede frenar en nosotros el hecho de que seamos misericordiosos, el hecho de que accionemos en esto que nos causa tristeza, dolor? ¿Qué puede impedir? El orgullo. El orgullo. Pecado. El orgullo, que el orgullo viene a ser pecado. Egoísmo, que también es pecado. Que nos creamos mejores. Que nos creamos mejores. Es muy sutil eso, pero muchas veces tenemos la tendencia a creernos mejores. Y fíjense que todo eso, que no es más ni menos que pecado, me insensibiliza, porque el pecado produce eso, insensibilidad. Es como que pierdo esa sensibilidad por la necesidad del otro. Y realmente me hace también reaccionar
por todo. Porque como decía Daniel recién, me creo superior a los demás. Pero Proverbios 28:13, que dice el que encubre sus pecados, si yo me doy cuenta de esto y a pesar de eso busco justificativos y le busco la vuelta para no aceptar que estoy en pecado, que el orgullo es pecado y que creerme mejor que los demás es pecado, si yo no reconozco eso, me quedo en una situación de estancamiento y no puedo recibir misericordia de parte de Dios. El que encubre sus pecados, dice la palabra de Dios, no prosperará. ¿No les da la sensación a veces cuando estamos en esta situación que estamos patinando siempre en el mismo lugar, dando vueltas siempre en el mismo círculo? Más el que los confiesa, dice la palabra. ¿Te diste cuenta que esa situación en la que estás es pecado? Recordad que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sin la misericordia de Dios en mi vida, en nuestra vida, es imposible que podamos, como ese lienzo, dejar huellas de misericordia en la vida de las personas que nos rodean. Si no está esta experiencia de estar en comunión con el Señor, de tener un corazón agradecido y de vivir la misericordia que hemos recibido, que aplica también, por gracia hemos recibido esto, por gracia también tenemos que darlo. ¿Qué es lo más misericordioso que podemos hacer para con las personas que no conocen a Cristo? Este lunes 19, el que viene, Dios mediante, tenemos una oportunidad de invitar a personas que aún no conocen a Cristo, cercanas tal vez. Como decía Jorge del Trío Mar del Plata hace un momento, recuerden que la música para nosotros, decía él, es una excusa simplemente para presentar al Señor. Tenemos una oportunidad ahí muy cercana, el 19 a las 19. ¿Qué es lo más misericordioso que podemos hacer por quienes no conocen a Cristo? Es una pregunta. Hay muchas cosas, muchas necesidades alrededor nuestro, pero ¿qué es lo más misericordioso que podemos hacer? Hablarles del Evangelio. Muy bien. Que conozcan a Cristo. Muy bien. Presentarles el mensaje de salvación, hablarles de Jesucristo, que conozcan a Cristo, orar por ellos. Eso es lo más misericordioso que podemos hacer. Acerquémonos, dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quiero terminar con esto. Hay un mensaje que escuché la semana anterior de un pastor de los Estados Unidos que invitó a un misionero de Mozambique a su iglesia un domingo, y el domingo anterior había hablado él. Filipenses 2. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que él se despojó de sí mismo, vino, dejó todo para hacerse hombre, y aún en la condición de hombre humillarse, se humilló? Y este pastor habló acerca de Filipenses capítulo 2. Y cuando llega este misionero, no sabía de qué iba a hablar. El misionero dice: hoy vamos a abrir la palabra, Filipenses capítulo 2. Entonces este pastor dice, después lo decía él públicamente, dice, inevitablemente a mi cabeza vino, pero ¿qué más puede decir de lo que yo ya dije de Filipenses 2? Lo que decíamos hoy, tal vez el orgullo aflora, es decir, ya dije todo, un mensaje preparado con todas las características, estudié, profundicé, y empieza a hablar este misionero, y empieza a contar la historia
ahí en Mozambique, que estaban yendo a buscar agua. Vieron que hay pozos que están fabricando, cada vez se están fabricando más, pero en uno de esos pozos una de las personas de la tribu baja, porque estaba muy profundo la napa, muy profunda la napa, baja, se le quiebra una de las ramas y cae al fondo de este pozo, lamentablemente con una pierna quebrada. Cuenta el misionero este. Intentaron sacarlo, no pudieron sacarlo. Entonces la persona que intentó sacarlo fue a buscar directamente al cacique de la tribu. Y vino, a los 10 minutos vino el cacique y explicaba al misionero, y el cacique se sacó toda la vestidura que él tenía, especial como cacique, la dejó a un lado, se sumergió al pozo, lo cargó y después lo rescató y lo vendó. Eso es lo que hizo Jesucristo con nuestras vidas. Él se despojó de todas esas vestiduras celestiales, se hizo hombre, se humilló, bajó para rescatarnos y para mostrar en forma práctica su misericordia. Pero Dios, dice Efesios 2, 4 al 5, que es rico en misericordia y que esto no hay ninguna duda, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, no nos olvidemos, muertos en pecados, nos dio vida. Tenemos vida eterna gracias a la misericordia de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. No teníamos la chance de ser salvos y el Señor mostró su misericordia para con nosotros. Y quiero terminar con Santiago, que dice, ¿quién es sabio? ¿Se acuerdan? Santiago 3. No quiero terminar con Santi, no, porque me miró feo. Quiero terminar el mensaje con Santiago. Dice el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras, que muestre acción por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal, que es pecado, en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Esta sabiduría, repito, no es la que viene de lo alto, sino es terrenal. Esta sabiduría que tiene celos amargos, que tiene ambición personal, no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural, diabólica. Está el enemigo detrás de todo esto, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría que es de lo alto, y prestemos atención, es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de ¿qué? De misericordia. Esa sabiduría que viene de lo alto y que está al alcance de nuestra mano, que le podemos clamar al Señor y que puede aumentar en nuestra vida, es llena de misericordia y de buenos frutos. Tiene que ver con un accionar provocado por el Espíritu Santo, provocado por Dios en nuestra vida, que no se queda simplemente en la lástima. Sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una persona que busca a Dios refleja, así como ese lienzo con el aceite deja la marca en cualquier recipiente, en cualquier madera, en cualquier elemento. La persona que busca a Dios deja huellas y refleja este atributo de Dios tan importante, tan necesario, que se llama misericordia.
Dios quiera que nos vayamos con esto en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, sabiendo que Él escudriña nuestro corazón, que Él sabe todo lo que estamos pensando y que Él desea utilizarnos. Él lo puede hacer tranquilamente y puede utilizar a cualquier persona para llegar con misericordia a la vida de ellas. Pero Dios quiere utilizarnos, quiere bendecirnos al ser instrumentos también nosotros útiles en sus manos, portadores de esa misericordia que ha sido derramada en nosotros. Él quiere utilizarnos para su gloria. Dios quiera que no nos perdamos esta oportunidad que Dios nos está dando a diario, en forma permanente, en forma constante, a nuestro alrededor, para que no nos quedemos con ese sentimiento de lástima, sino que la misericordia vaya en aumento y sea un estilo de vida en cada uno de nosotros, que refleje la gloria de Dios, que refleje a Cristo en nosotros y que lleve bendición cada vez a más y más y más personas para su gloria. Que Dios bendiga sus vidas, nuestras vidas, que bendiga su palabra. Amén.